un señor, un conde muy rico, estaba tratando de buscar pareja para sus hijas. Pero él no quería que sus parejas sean tan vulgares e irrespetuosos como los jóvenes del sector, del reino. Así que propuso con sus siervos de confianza: ¿qué vamos a hacer para buscar mejores parejas, mejores hombres para mis hijas? Uno de sus siervos, el más sabio de todos, le dijo: permítanos hacer invitaciones, invitar a todos ellos a una fiesta en la casa. Es más fácil traerlos y conocerlos que ir casa por casa ofreciendo sus hijas. Mejor que vengan, que compartan con nosotros, y ahí podremos ver con más facilidad y fríamente ver cuál es el que más conviene. Y así lo hicieron. Llegó el tiempo de la fiesta. Llegaron todos a la fiesta y se encontraron allí. Cuando el Señor estaba y vio la casa llena de hombres, de jóvenes, de caballeros, de veteranos de guerra, dijo: ¿y ahora cuál voy a saber cuál elegir? Y el siervo le dijo: vaya donde ellos, paséese por la fiesta y vea cómo se comportan. Cuando el Señor salió a la fiesta, para su sorpresa, los hombres estaban hablando de bebidas, mujeres, desperdicios, cosas triviales, chismes, malos negocios, alcohol. Y el conde llegó decepcionado a la oficina donde estaba con sus siervos. Le dijo: ¿cómo puede ser que aquí no hay ningún hombre que sirva para mis hijas? ¿Cómo puede ser que en el reino no ha nacido ya un hombre que tenga los principios necesarios para casarse con una buena mujer? Y el siervo le dijo: Señor, mire la invitación que le mandamos y tal vez usted va a entender por qué encontró hombres así. La invitación decía: el conde espera una fiesta, el conde prepara una fiesta para conocer a sus hijas. Habrá bebidas, diversión y otras facilidades. Él dijo: yo no ofrecí bebidas por mis hijas, yo no ofrecí esas diversiones, no ofrecí ninguna vulgaridad. ¿Y por qué la invitación es así? El joven dijo: porque es más fácil que vengan los muchos y así sabremos los pocos que se quedan, que hacer que los pocos vengan y ver los muchos que se quedan en su casa. En otras palabras, la invitación marcó la diferencia de cuáles asisten y cuáles no a la fiesta. Al asistir a la iglesia hay una invitación parecida: vengan los que quieren tomar del agua de vida. Algunos están tan ocupados en sus oficinas y sus ocupaciones que no tienen tiempo para recibir el agua de vida. Gracias a Dios que hoy ustedes han sido marcados entre esos afortunados que han venido a la casa de Dios a recibir el agua de vida. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Te pedimos que nos acompañes, que no sea yo como tu siervo que hable, sino tu espíritu a través de mí, para que le diga a la iglesia lo que necesita. Utilízanos, Señor, siempre a tu servicio y que podamos ser llamados para siempre tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. El concepto de hijos de Dios, aunque no lo veamos regularmente, es algo importante para la salvación del hombre. Somos marcados, somos llamados hijos de Dios. Sin embargo, en la Biblia también llama a algunos hombres como que no son hijos de Dios. También llama a algunos hombres que son hijos del diablo, por ejemplo, Juan 8:44. O también llama a otros hombres que son hijos de los hombres. Pero en el tema de esta noche veremos otra razón del diluvio, o la razón principal del diluvio, y cómo puede estar influenciando en que Cristo Jesús venga por segunda vez. Vamos en nuestras Biblias a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 3. Génesis 6, 1 al 3. El título del sermón de esta noche es ¿hijos de Dios o hijos de hombres? Y dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Y entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Los hijos de Dios y los hijos y las hijas de los hombres eran dos grupos que estaban poblando el mundo antediluviano. Son dos grupos que poblaron el mundo después del diluvio, y son dos grupos que están en el mundo hasta hoy. Antes del diluvio lo podríamos ver así: hijos de Dios, descendientes de Adán por la línea de Set. Hijos de los hombres, descendientes de Adán por la línea de Caín. Saben las dos historias cómo van, ¿verdad? Pero ¿por qué lo vemos así? Bueno, los capítulos anteriores al versículo que estamos en cuestión leyendo nos relatan la genealogía de estos dos personajes. Y las genealogías particularmente son la parte más difícil de leer en el año bíblico. ¿Le ha pasado a usted? Vamos muy bien leyendo la Biblia. Viene Génesis, todo. Hay Génesis 2 o 3, ok. Éxodo está bien, pero ya el Levítico, ok. Números, empieza ahí a trabarnos. Deuteronomio, otras más genealogías. Fulano engendró a Mengano, Mengano a Sutano, Sutano al otro. Pero si sobrevivimos a esa parte y leemos Reyes, en Crónicas, con la repetición y con las genealogías, ahí nos encontramos ya en el Valle de los Huesos Secos prácticamente. Ahí es que los que quedaron por leer el año bíblico se quedan. Por eso se ofrece ya últimamente que se lea primero el Nuevo Testamento, y cuando ya esté el hábito se lea luego el Antiguo Testamento. Es lo que dicen los expertos más que yo, porque así es más fácil seguir el hilo y el hábito de leer la Biblia, que es difícil de tomar desde cero. Así que el año bíblico no siempre cronológicamente es más funcional. En este caso estamos ante la primera genealogía de la Biblia y nos estamos encontrando con los descendientes de Caín. Génesis capítulo 4. Pero leamos desde el 19 en adelante para entender por dónde queremos llegar. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el de la otra fue Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y también Sila, que dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naama, hermana de Tubal Caín. Aquí en estos pequeños versículos vemos los hijos de los hombres que más se destacaron en la antigüedad. Los hijos de los hombres que más se destacaron en la antigüedad. El primero fue Lamec, ¿verdad? ¿O estoy perdido yo? Fue Lamec. Lamec significa hombre fuerte o poderoso. Lamec fue el primer grande sobre la tierra, ¿o no? Era un hombre orgulloso. Tenía dos mujeres, Ada y Sila. Ada significa hermosa y Sila significa neblina u oscura. Y desde estas dos mujeres le descendieron hijos que son padres de muchos profesionales hoy. De los herreros, de los músicos y de los agricultores. ¿Por qué será que en el relato de los hijos de los hombres se dedica tiempo a decir quiénes fueron los que empezaron las mayores empresas del mundo? Los metales preciosos, la ganadería y la música. Sin embargo, vamos a hacer el contraste. En la genealogía que sigue el capítulo 5 encontramos los hijos de Adán por la línea de Set. Y encontramos muchos nombres. Por ejemplo, leamos el versículo 9. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Después que engendró a Cainán, Enós vivió 815 años y engendró hijos e hijas. Y así todos los días de Enós fueron 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años, engendró a Mahalael. Y así podríamos seguir. Toda esa parte, la conocen. Pero hay un personaje en el que uno se detiene
que está en el versículo 21. Y ese personaje es el único personaje de entre los hijos de los hombres en los que la genealogía se ha detenido. Y dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Después que engendró a Matusalem, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Y así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Podríamos decir que Enoc fue el que desapareció más joven para su tiempo, 365 años. O podríamos decir que Enoc era el más antisocial de su tiempo, porque nada más tenía a Dios de amigo. Pero no era así. El capítulo 6 de Patriarcas y Profetas dedica mucho tiempo a hablar de cómo era la vida de Enoc. Y yo mismo razonando dije, bueno, si Enoc tuvo hijos, se habrá casado alguna vez. Y si estaba vivo, tuvo que construir su casa alguna vez. Y como vivía en la ciudad, tenía vecinos también alguna vez. Y como comía, seguramente trabajó alguna vez. Y eso es lo mismo que dice el espíritu de profecía. No podemos creer que porque Enoc caminó con Dios o tenía una relación estrecha con Dios, era un ermitaño. Pero Enoc aprendió, a pesar de la corrupción de su tiempo, a hacer la diferencia y ser fiel a Dios. Desde cuando Set ya los hombres invocaban el nombre de Dios. Así que podemos decir que Enoc también iba a la iglesia. Enoc también se preocupaba por el bienestar de las cosas de Dios. Enoc también se preocupaba porque sus vecinos le respetaran. Enoc también se preocupara porque sus hijos estuvieran bien y crecieran bien. De hecho, citando otra vez a Patriarcas y Profetas, se dice que cuando Enoc tuvo su hijo, fue que tuvo mejor espiritualidad. Y que cuando vio a su hijo nacer,